Las flores son un motivo de alegría, donde uno a veces está triste, pero con ellas uno ahí le dedica el mejor tiempo. Ellas son nuestras compañeras. A pesar de que las amas de casa decimos el tiempo es oro para nosotros, pero hay que también dedicarles mucho tiempo a ellas. Debemos mantener siempre las flores en nuestros hogares porque pues para mí representan la alegría, la armonía de cada familia. Invitar, ¿no?, a que todos adornemos nuestros balcones, que sea todo el tiempo, no que sea solo en fiestas nomás, sino todo el tiempo, porque adornan la casa, llegan los pajaritos, las mariposas y embellecen así nuestros hogares, por más sencillos que sean, pero las flores son hermosas. Desde el Balcón de Flores, Verde Estéreo 104.3 FM. Verde Estéreo no solo es sonido, también es mensaje y servicio. Buenos días oyentes de Verde Estéreo, un saludo a todos ustedes quienes nos escuchan por frecuencia, por audio en línea en nuestra página y aplicativo, y quienes nos siguen también por Facebook Live en estos momentos. Los acompaña Roger Edison. Y bienvenidos a este espacio político que ya decíamos, se lo ha venido anunciando por solicitud de los grupos políticos conformados aquí en Gualmatán. Hemos implementado este espacio en la radio para fortalecer la democracia, el voto informado, el respeto por el otro, por el que piensa diferente, para defender la convivencia, el tejido social en la comunidad en momentos difíciles para Colombia, ¿no?, que requiere mucha mesura. Reiterar que el día 10 de junio se llevó a cabo reunión en la emisora con representantes de ambos grupos políticos y se definió concertadamente términos en cada detalle. Se sorteó las fechas para intervenir. El día de hoy, jueves 18 de junio, damos la bienvenida a los delegados del grupo político Pacto Histórico de Gualmatán, que apoyan la candidatura del señor Iván Cepeda Castro a la presidencia y su fórmula Aida Quilcue Vivas a la vicepresidencia. Pero recordemos algunos de los criterios básicos para que lo tenga en cuenta la audiencia y también nuestros invitados. Se acordó información veraz con el fin de combatir la desinformación que se genera en algunos contenidos en las redes sociales. No estigmaticemos que las redes sociales son malas. Hay algunos contenidos que desinforman. Se acordó que estarán 4 personas, efectivamente aquí ya los estaremos presentando. Se acordó que se debe combatir la polarización, no habrá agresiones verbales con el que piensa diferente. Se acordó bajar el tono de esta contienda electoral, pero igual se pide respeto también para con los exponentes, ¿no?, de parte de la comunidad. Y pues la comunidad también entre sí, ¿no?, en los foros. En este momento se abre el foro a través de Facebook Live, estamos transmitiendo por Facebook. Pedimos entonces pues mesura en este medio de comunicación. Bueno, se acordó imparcialidad del medio radial, eso lo garantizamos, ¿no? La imparcialidad del medio radial lo garantizamos de forma rigurosa. Se acordó autonomía también por parte de quienes están a cargo de los espacios radiales, 60 minutos, ¿no? 60 minutos. Tan pronto les demos paso allá empezamos a correr el tiempo. Ustedes son los que administran el tiempo. Se acordó también que no habrá preguntas como medio radial, en este caso de mi persona. Es un espacio único y exclusivamente para ustedes. Otro tema que se acordó ya finalizando es que no se recibirán preguntas e inquietudes a través de llamadas telefónicas o mensajes de texto o de WhatsApp de la audiencia. Esto porque el espacio radial es únicamente informativo y el tiempo pues es limitado. Queda abierto el foro en la página de Facebook, donde pedimos nuevamente intervenciones constructivas en términos de respeto entre los participantes y también con nuestros ponentes del día de hoy.
Y habrá unos 5 minutos adicionales también para que hagan su respectiva invitación. Así que le damos la bienvenida a la juventud, ¿no? Luis Miguel Martínez Ortega, Luis Albeiro Vallejo Cuásquer, Erin Ibed Guerrero Revelo, Brian Alexis Coral Cultit. Bienvenidos. En estos momentos en la mesa para iniciar, para darles paso, estamos con Luis Miguel Martínez Ortega, es licenciado de Comercio Internacional de la Universidad de Nariño, gestor de Economía Solidaria y Circular e integrante activo del movimiento político Pacto Histórico aquí en Gualmatán. Y Lucas Albeiro Vallejo Cuásquer, muy conocido, ¿no?, acá también en la comunidad, administrador público de la Escuela Superior de Administración Pública, líder social, presidente de ASOJuntas, delegado a la Federación Departamental de Juntas Comunales, integrante activo del movimiento político Pacto Histórico en nuestro municipio. Así que les damos la bienvenida y damos paso a la cabina número 2. Buenos días a toda la radioaudiencia que nos acompaña el día de hoy. También a todos los que sintonizan estas ondas hertzianas, a las personas que nos escuchan a través de las redes sociales y vía internet. Quiero agradecer a la emisora Verde Estéreo por este espacio, por hacer democracia prestándonos estos micrófonos. Bueno, este día hemos venido a compartirles la propuesta política, el plan de gobierno de nuestro candidato Iván Cepeda y de nuestra fórmula vicepresidencial Aida Quilcue Vivas. Damos a conocer la biografía de Iván Cepeda, de Aida Quilcue, aclarar su modelo político, aclarar el progresismo, la izquierda socialdemócrata, y también hablar sobre las propuestas fundamentales de este proyecto político. Bueno, Iván Cepeda nace el 24 de octubre de 1962 en Bogotá, hijo de Manuel Cepeda y Gira Castro, grandes activistas sociales. Lucharon toda su vida por los derechos humanos. Manuel Cepeda, senador de la República por la Unión Patriótica, asesinado por crímenes de Estado en el magnicidio de la Unión Patriótica. Murieron más de 3.800 líderes integrantes de este movimiento político. Dado esto, Iván Cepeda busca la justicia, busca la verdad, busca la reparación y ha enfocado toda su vida en poder aterrizar la verdad, todo desde la dignidad humana y de los derechos humanos. Sus estudios universitarios los hace en Bulgaria. Iván Cepeda es un políglota, una persona que domina varios idiomas, el checo, el ruso, el español, su lengua natal, el inglés. Hace sus estudios universitarios en filosofía. Además de eso, ha dedicado su vida al estudio de los derechos humanos, tiene una maestría en derechos humanos. Iván Cepeda, al llegar a Colombia, es un catedrático de la Universidad Javeriana y varias universidades, tanto públicas como privadas, colombianas. Él, al llegar a Colombia, se encuentra con el asesinato de su padre, Manuel Cepeda, a cual años después busca la reparación y la verdad, la justicia ante este caso. Se le dio la razón a Iván Cepeda y se le fue reconocido con una cuota monetaria a la cual él no lo aceptó. Él no lo aceptó para fines lucrativos personales, sino que para el fortalecimiento y la creación de la Fundación Manuel Cepeda. La Fundación Manuel Cepeda se encarga de fomentar la búsqueda de las víctimas, dar reparación en lo que es a través de un acompañamiento jurídico.
A través de este acompañamiento jurídico ha acompañado a las víctimas como las madres buscadoras de Soacha. El movimiento también de las cuchas tenían razón en Ituango, en Antioquia. Asimismo también hacer una geografía tanto económica y política, social, desde 1987 en Colombia. Este señor es un arquitecto de la paz. Recordemos que en el 2016 se gesta el proceso de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC-EP. Cuyo premio Nobel se le concede a Juan Manuel Santos. Pero recordemos que los arquitectos de esta paz fueron Humberto de la Calle Lombana, el padre jesuita Francisco de Ruz y Iván Cepeda. Estos fueron gestores, constructores, arquitectos de ese proceso de paz. Se reconoce eso y pues el presidente Juan Manuel Santos, al ser el líder de Estado, se lleva el premio Nobel de Paz. Pero se hizo el reconocimiento también a estos otros tres personajes. Bueno, toda su vida se ha tratado de prevalecer, rescatar los derechos humanos, siempre desde la dignidad. Aida Quilcue, nuestra fórmula a la vicepresidencia, nace el 2 de febrero de 1973 en Cauca. Es una líder indígena del pueblo Nasa, el más numeroso en el territorio colombiano. Ella es una líder del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC. Ella ha sufrido históricamente muchas desigualdades, muchas injusticias. Ese problema, esa brecha histórica que ha habido con las personas, nuestro sector indígena, social y campesino. Ella es elegida, es una madre, es una mama sabedora, reconocida por su pueblo Nasa, a la cual se le dio la oportunidad de representarlos a nuestros colectivos indígenas en el Senado. Actualmente es senadora electa y la futura vicepresidenta de nuestro país. Aquí estamos también el día de hoy para hablar de la vida y obra de Iván Cepeda, de sus propuestas, y también para desmitificar aspectos que se tergiversan, ¿no? Principalmente en redes sociales. Vengo a hablarles también de su postura política. Sí, es bien sabido que pertenecemos a una izquierda socialdemocrática basados en el progresismo. Venimos a hacer esa aclaración que se tergiversa y se dan a malos entendidos. Se confunde mucho lo que es el socialismo y el comunismo. Están confundiendo modelos políticos y modelos económicos. Nuestra postura y este plan de gobierno se trata del progresismo. ¿Qué es el progresismo? El progresismo es sinónimo de derechos humanos. El progresismo es sinónimo de dignidad. Es prevalecer los derechos de los seres humanos. Asimismo también prevalecer los derechos de los seres que no tienen voz, como son nuestros animalitos, también nuestra casa mayor, nuestra naturaleza, nuestros páramos, nuestros afluentes. Es garantizar estos derechos. El progresismo es eso, es sinónimo de dignidad, de vida, de derechos. Es de que el Estado enaltezca y favorezca la construcción y oportunidades a los derechos humanos. Bueno, nosotros nos la jugamos por la vida, eso es nuestro eslogan. En primera vuelta, nuestra campaña siempre habla con hechos y tener en cuenta lo que él dice sobre el poder de la verdad. ¿Qué es el poder de la verdad? La búsqueda y la dignificación de los derechos humanos.
También hago aquí una aclaración sobre cómo a la militancia del pacto histórico y de la izquierda socialdemócrata se los tacha de guerrilleros, de violentos, de agresivos, cuando realmente nosotros, la izquierda socialdemocrática, el movimiento y los partidos que conforman el movimiento político pacto histórico, lucha por enaltecer los derechos humanos. Derechos humanos y las causas sociales. Yo soy hijo de la universidad pública y la universidad pública es un logro de todas estas luchas sociales. Asimismo, nuestros logros en cuestiones de pensiones, en las cuestiones de un trabajo digno, en las horas laborales, son logros de la lucha social. Son luchas del progresismo. Recordemos también cómo nace nuestra Constitución de 1991, que es la lucha activa del movimiento social, cuando se forma la séptima papeleta para dar paso a una construcción, para poder hacer una constituyente en 1991. Todos estos son procesos, son luchas sociales. Asimismo, como también el voto democrático a las mujeres, las elecciones populares, son luchas sociales. Asimismo, también no el progresismo es únicamente de la izquierda socialdemócrata. El progresismo existe también en las posturas de derecha y centro, pero es la izquierda socialdemócrata la cual dignifica más este aspecto progresista. Es bien, todo lo que recreamos y damos a conocer en la cuestión comunitaria son logros progresistas. Bueno, también para dar paso a las propuestas del plan de gobierno de Iván Cepeda y Yaya Quilcue, voy a hablarles sobre la cuestión pensional. En la cuestión pensional, lo que propone nuestro candidato Iván Cepeda es reconocer a nuestros adultos mayores que no han podido, por ciertas cuestiones, no han tenido acceso a un trabajo informal, reconocérseles no es posible una pensión total, pero sí un mínimo vital. Un mínimo vital para reconocer todos los años de trabajo, todos los años de lucha de nuestras personas mayores. Asimismo, reconocer como la propuesta del gobierno del cambio de una reforma pensional, que derogar una reforma pensional es un retroceso también a nuestros derechos y a la dignidad de las personas. Ya que propone Iván Cepeda es consolidar los pilares y fortalecer lo estatal, las colpensiones, que es nuestra parte pública. Asimismo, ampliar el programa adulto mayor, pasar de 3 millones a 4 millones y medio. Se trata de aumentar el cupo y asimismo también el ingreso monetario de 230,000 pesos a 280,000 pesos. No se propone aumentarlo agresivamente más, ya que hay que limitarnos con las cuestiones de los recursos, ¿no? con el fisco. Asimismo, también se busca incluir a los trabajadores informales, a nuestras madres cuidadoras, cositas que ya se han visto presentadas, y ya es un hecho en el gobierno del cambio también de Gustavo Petro. Se ha reconocido a nuestras madres cuidadoras, a nuestras madres comunitarias en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Se trata de incentivar más a nuestros trabajadores informales. También el fomento a la economía circular, a la economía popular, a la economía de a pie. Y eso en pro de fortalecerlo y
y que nuestra economía pueda dar a conocerse y fortalecer la microempresa. Bueno, eso ya lo vamos a hablar más adelante en las cuestiones del agro y las reformas sociales. Un saludo fraterno a usted, Roger, a la emisora Verde Estéreo, a toda la comunidad que nos escucha a través de este medio radial y también a todos los amigos que nos miran por Facebook Live y nos sintonizan desde todas las plataformas digitales, ¿no? Un saludo fraterno de parte de los amigos que estamos liderando este proceso nos la jugamos por la vida. También desde aquí quiero extender un saludo muy especial a todos los amigos que a estas horas laboran el campo, a las madres de casa, a todos los que están en cada uno de sus territorios desempeñando una actividad lúdica. Bueno, nosotros queremos en esta oportunidad dar a conocer las propuestas de Iván Cepeda. Una propuesta que, como todos lo sabemos, nace de la estructura de un programa de gobierno y el cual hace énfasis a que Colombia tiene que ser una potencia mundial de la vida. Como otro de mis profesiones, soy agricultor y me he empoderado de este tema específico que está dentro del programa de gobierno de Iván Cepeda, y es la razón de ser donde dice Iván Cepeda que el campo se va a convertir en un modelo productivo, diversificado y socialmente incluyente para todos los sectores. El campo es hoy por hoy la esencia donde nosotros trabajamos y producimos la comida que llevamos día a día a las diferentes ciudades, a los diferentes lugares donde hay alguien que necesita la alimentación. Aquí en nuestro municipio de Hualmatán también hay personas que todos somos campesinos, todos cultivamos el campo, somos ganaderos y por ende también necesitamos empoderarnos y tener claro cuál es la propuesta de Iván Cepeda. Para eso, ¿qué dice Iván Cepeda? Él propone 3 pactos nacionales en su programa de gobierno. El uno es un pacto productivo, el otro un pacto social y el otro un pacto fiscal. Dentro de este propósito, lo que busca Iván Cepeda es construir el territorio desde el consenso de Estado, de tener claro el sector privado, de respetar el sector privado, de que hayan economías populares, de que la sociedad civil nos empoderemos de toda esta transformación territorial que busca Iván Cepeda a través de su gobierno. También nos hace una invitación a un propósito de revolución económica y social, y en este propósito nos tiene muy en cuenta porque quiere que Colombia produzca más desde cada uno de sus territorios, produzcamos más y llevemos más sustento a cada una de las familias que están al interior de nuestro país. También habla de que se garanticen los derechos de los trabajadores, de la clase obrera, de todos los que de pronto no hemos tenido la oportunidad de ser evidenciados dentro de un gobierno, dentro de que se nos reconozcan nuestros derechos también como trabajadores, de que nosotros también el hecho de que madruguemos a cultivar, madruguemos a trabajar, también tengamos un salario digno. Y que ¿cómo se obtiene un salario digno? Aquí todo mundo somos conscientes de que cuando el campo, todos los productos valen, todos los productos están a buen precio,
aquí se remunera también un mejor salario, se tiene también una mejor economía y todo fluctúa en base al campo, en base a la economía del campo. Entonces, Iván Cepeda quiere aterrizar recursos para fortalecer el campo, para que el campesinado tengamos la oportunidad de producir y también al mismo tiempo generar empleos directos e indirectos. Para eso también hace un énfasis en la cuestión de los campesinos. Nosotros hoy por hoy hemos venido siendo líderes en muchas de las protestas sociales. ¿Por qué? Porque los campesinos hemos sido vulnerados también nuestros derechos. Y ahora que dice en este gobierno de Iván Cepeda que el campesino, y no tanto en el gobierno de Iván Cepeda, sino en el actual, de que el campesino vamos a ser sujeto de derecho en el país. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros vamos a tener todas las garantías y toda la aceptabilidad del Estado. Entonces vamos a ser incluyentes en todas las propuestas del gobierno nacional. También que dice que va a beneficiar y con la reactivación económica en el campo, va a beneficiar a las familias de la clase media y baja, que aquí en nuestro sector y a nivel nacional la mayoría somos de clases medias y bajas. Entonces vamos a empoderarnos de esos grupos, de esa población. Y también algo que le hace realce y es muy importante es que Iván Cepeda dice: voy a fomentar y voy a proyectar y voy a profundizar y a fortalecer la parte de las mujeres rurales y los jóvenes también que quieren emprender a través de sus territorios. Hoy por hoy Iván Cepeda plantea un modelo donde dice que los jóvenes debemos de ser profesionales, pero también debemos de producir y debemos de quedarnos en nuestros territorios. La mayoría de juventud sale del campo a las ciudades. ¿Por qué? Porque queremos estudiar y porque queremos también a veces buscar una generación de empleo, pero ahora se busca es que se produzca desde nuestros territorios, se produzca desde el campo. Se habla también de un modelo de transformación de la materia prima, se habla también de agroindustria a través del campo. Eso es lo que quiere Iván Cepeda y lo que busca fortalecer dentro del programa de gobierno que él propone, porque él lo marca desde un modelo que se llama el pacto productivo. El pacto productivo que dice que es la producción nacional a través del empleo digno y a través de la generación de ¿qué? De más industria, y al generar más industria vamos a tener la posibilidad de incluir y tener mayor forma de empleo dentro de nuestras mismas regiones. Eso es algo que nos ha llamado la atención. Nosotros los jóvenes que se emprende o se quiere emprender, buscamos un modelo político donde nos identifiquemos. Y también algo más que marca Iván Cepeda es que la reforma agraria se tiene que contemplar como la estrategia de desarrollo que va a impulsar al agro a ser competitivo tanto a nivel de Colombia como a nivel internacional. Entonces, todos los productos o todas las materias primas que se va a producir dentro de nuestro territorio colombiano se tiene que tener con proyección a beneficiar tanto las viviendas de Colombia como también las de fuera del país. ¿Esto con qué fin? Esto con el fin de mejorar y de brindar un bienestar a cada uno de los ciudadanos. Bueno, por otro lado, habla también de las famosas compras públicas. Iván Cepeda plantea que dentro del modelo político se puede entre nosotros mismos comprar, ¿sí? Lo producido.
que entre nosotros mismos consumamos la misma materia prima que nosotros producimos. El producto que nosotros estamos aquí cultivando sea el que también las familias lo podamos consumir. ¿Esto con qué fin? Con el fin de evitar importar productos. Importar productos, ¿para qué? Para que de pronto el comercio sea fluctuante y que nosotros más a veces consumimos lo de afuera que lo mismo que se produce aquí al interno del país. Algo que también busca Iván Cepeda es fortalecer los créditos blandos a través del Banco Agrario. El Banco Agrario es uno de los aliados del campesinado y es un banco que siempre nos ha dado la mano a todos los agricultores en nuestro modelo de emprendimiento. Pero hoy por hoy el Banco Agrario, bajo la otra postura política, se busca es la privatización del mismo. Y nosotros como campesinos debemos de defender nuestros derechos y defender la institución como tal del Banco Agrario, porque ellos son los que nos han abierto las oportunidades a muchos de surgir. Entonces, también algo que hace énfasis es a beneficiar al pequeño productor, al que empieza a producir, al que empieza a generar empleo desde su capacidad. Entonces, ¿cómo busca Iván Cepeda fortalecer eso? Fortalecer la parte del agro a través de la asociatividad, de que aprendamos a trabajar en asociatividad, cooperativismo, ¿sí? de que se fortalezca el tejido social dentro de nuestras mismas comunidades. Y para eso se habla de que quiere fomentar las microempresas territoriales dentro de nuestros municipios y dentro de nuestros territorios. Asimismo, él busca innovar también con tecnología, fortalecer al agro con tecnología y ayudarnos de manera directa a sacar un producto de mejor calidad. ¿Qué es lo que pasa cuando uno produce, cultiva y no se tiene un producto de calidad? Pues nosotros dejamos de ser competitivos en el mercado. Iván Cepeda propone que la materia prima o el producto final que se saque desde cada uno de nuestros territorios se le dé un valor agregado y que nosotros tengamos competitividad dentro de los mercados locales de cada uno de los municipios y también del país, de los mercados de cadena. Entonces, eso es bueno para el campesinado, eso es bueno para todos los que día a día luchamos porque el sustento diario se vea beneficiado, y no solamente el sustento de uno personal, sino de toda la familia, gente que educa a sus hijos desde la producción del campo, que es la única fuente de ingreso que tenemos en este sector, en este medio. Y también se habla de la revolución agraria como una estrategia de transformación productiva del campo colombiano. Entonces, se busca generar y hacer una transformación masiva de todo lo que se produce dentro del campo, dentro de lo que en nuestros medios se produce, se lleva a las casas, se lleva a los hogares, dentro de todos los productos que nosotros buscamos que sean sanos para nuestra salud, ¿no? y que sean competitivos. ¿Qué es lo que más habla dentro de la revolución agraria? Que en este gobierno de Gustavo Petro se gestionó 750,000 hectáreas y se formalizó 1.7 millones más, pero que fueron todas compradas, ¿sí? Adquiridas con recursos del Estado. Ahora se busca en este gobierno, se busca añadir 1 millón más de hectáreas. ¿Para qué? Para producir comida para el pueblo colombiano. Así, lo que busca también a través de todo esto del campo, busca es que nosotros, a través de los modelos de las juntas de acción comunal,
¿sí? Tengamos la oportunidad de manejar y ya se da de que se intervenga en las compras públicas a través del PAE. Mire, eso es un modelo que ya empieza a incursionar, que ya es una realidad, de que nosotros las juntas de acción comunal somos las que vamos a comprar los productos que son frescos, de calidad todo, y se va a proveer a las instituciones educativas. Eso es un gran avance, porque nosotros la plata que nos transfiere el Estado se queda dentro de las comunidades, se da la oportunidad de poder comprar y poder llevar un producto de calidad a nuestros estudiantes, a nuestros hijos. También, por otro lado, dentro de este modelo que plantea Iván Cepeda, es que para que el agro pueda producir y sea competitivo, también se tiene que invertir en ¿qué? En el mejoramiento de los caminos rurales, lo llamamos aquí. Ellos lo catalogan como vías terciarias. Pero ¿eso con qué fin? Con el fin de que la movilidad de los productos salgan de mejor calidad, y por eso se va a hacer una alta inversión también en el mejoramiento de la malla vial. Ese es el propósito y esa es otra de las propuestas que tiene contempladas en el programa de gobierno Iván Cepeda, y quiere que nosotros podamos hacer uso eficiente de los recursos y podamos también contribuir a las comunidades desde ese punto de vista. Desde otro punto de vista que también lidero, que son las juntas de acción comunal, mire que Iván Cepeda propone empoderar el tejido social, el tejido de liderazgo. Hoy por hoy los líderes en muchas ocasiones hemos sido sujetos de persecución, pero necesitamos también tener un gobierno que nos garantice la libre expresión, de que nosotros podamos exigir los derechos no solamente a modo individual, sino a modo colectivo dentro de nuestra comunidad. Y por eso apoyamos un gobierno que dice nos la jugamos por la vida. Es porque nosotros queremos vivir en un entorno de paz, amor y hermandad, y el tejido social es lo que nos lleva a ser cada día más amigos, más hermanos. Muchísimas gracias a todos los que nos han escuchado, nos han dado el uso de la palabra, y continuamos con la exposición del resto de plan de gobierno. 11:38 minutos, oyentes de Verde Estéreo. Agradecemos la sintonía de todos quienes están pendientes de estas exposiciones. Estuvimos con Luis Miguel Martínez Ortega y Lucas Albeiro Vallejo Cuásquer. En este momento estamos con Erin Elibed Guerrero Revelo y Brian Alexis Coral Cultit. Bienvenidos. Erin Elibed Guerrero Revelo, estudiante de séptimo semestre de licenciatura en Filosofía y Letras de la Universidad de Nariño, integrante archivo del movimiento político Pacto Histórico del municipio. Brian Alexis Coral Cultit, ingeniero ambiental de la Universidad de Nariño, especialista en gerencia de proyectos de la Universidad Tecnológica de Pereira, integrante activo del movimiento Pacto Histórico en Gualmatán. Bienvenidos, les damos paso a la cabina número 2 para que saluden a los oyentes. Buenos días con todos y con todas. Mi nombre es Erin Elibed Guerrero Revelo, estudiante de séptimo semestre del programa de filosofía, de licenciatura en Filosofía y Letras de la Universidad de Nariño. Y hoy quiero hablarles de 4 temas muy importantes para nuestra comunidad y también pues para nuestro pueblo y también pues para todo nuestro país en general, ¿no? Voy a hablarles desde mi posición de estudiante de una universidad pública y también como futura docente. Y estos temas que voy a tratar hoy son la educación, el empleo, los programas de beneficio de bienestar social y también la salud. Temas que han sido fortalecidos durante este primer gobierno del cambio de la mano de Gustavo Petro y que Iván Cepeda y Aida Quilcue también buscan mantener y profundizar, ¿no?, mucho más. Comencemos entonces por la educación. Durante muchos años nos vendieron esta imagen de que la educación
era como, o dependía únicamente del esfuerzo individual, pero nos ocultaron o no se nos habló mucho de que no todos iniciamos desde el mismo nivel. No compite de la misma manera un joven que ha crecido con todas las comodidades, las oportunidades, a un joven que ha tenido que, por ejemplo, endeudarse o hacer muchos, enormes sacrificios para acceder a una educación. Por eso es tan importante que sepamos de, por ejemplo, la inversión en educación que ha ido incrementando de 6.1 billones, que fue en el gobierno de Duque en 2022, ahora en este primer gobierno del cambio se incrementó a 9 billones. Este incremento se dio también gracias a las luchas sociales de estudiantes, de docentes, de todo el gremio educativo, que visibilizaron en manifestaciones que vienen desde el 2011 el problema, la limitación que había con la Ley 30, ¿no?, de 1992, más especialmente de los artículos 86 y 87, que hacían que estos dineros, estos recursos de la educación pues mantuvieran como estancados, ¿no?, estáticos. Y junto pues de la mano con este primer gobierno del cambio se hizo la reforma y se aumentó así pues entonces estos recursos para la educación pública. También hablar de la importancia de la política de gratuidad y de la matrícula cero, que precisamente también se convirtió en ley en este primer gobierno del cambio, porque antes en el gobierno de Duque era una medida transitoria que cualquier presidente en cualquier momento la podía quitar, pero entonces Gustavo Petro la hizo ley. Y esta ley de la matrícula cero ha beneficiado a más de 800.000 estudiantes, jóvenes estudiantes. Yo como estudiante de una universidad pública estoy segura y sé que estas inversiones y estas decisiones cambian la vida de las personas, porque nosotros en Gualmatán sabemos qué es que una familia campesina pueda enviar a sus hijos a educarse, a formarse. También reconocemos el sacrificio o el esfuerzo de las personas que trabajan la tierra, pero que aún así siguen con esa esperanza de que sus hijos, de que sus nietos puedan alcanzar oportunidades que quizá ellos no pudieron. Iván Cepeda, entonces, conectando, propone seguir fortaleciendo esta educación pública, gratuita y también de calidad, ampliando mucho más el acceso de jóvenes a esta educación superior y profundizar la regionalización, para que sean las universidades las que vengan al territorio, que no sean nuestros jóvenes los que tengan que abandonar su hogar para ir a vivir a ciudades lejanas para así poder alcanzar sus sueños. Hoy en la Universidad de Nariño, por ejemplo, se ha llegado a territorios donde antes primaba el abandono, el conflicto, la violencia, llevando programas educativos al Charco, a Barbacoas, a Telembí, a La Tola, y también agregando nuevos programas a estas sedes regionales como lo son Túquerres, Ipiales y también Tumaco. Porque sabemos que la educación no solamente forma a profesionales, sino que también abre puertas, abre oportunidades, también quita las desigualdades y quita jóvenes a la guerra para acercarlos hacia los libros, el conocimiento y hacia una construcción de un futuro mejor. También es importante en este punto mencionar a los jóvenes del SENA, que con los cambios impulsados recientemente han pasado de recibir el 50% a recibir el 100% de un salario mínimo durante sus prácticas. También se les ha garantizado mayores garantías laborales. Iván Cepeda también propone seguir fortaleciendo estas oportunidades de estudio para que estudiar un técnico, un tecnólogo sea de verdad o signifique de verdad una puerta hacia el progreso. Y por último, mencionar que también a los médicos internistas se les empezó a dar un sueldo mínimo vital, ¿no?, porque antes pues no recibían ningún tipo de pago. En materia de empleo, los avances también han sido muy significativos, ¿no?
por ejemplo, hablar de este incremento del salario mínimo vital, que por ejemplo en el anterior gobierno de Duque, en 2022, pues estaba en 1 millón, pero en este primer gobierno del cambio, pues llegamos a los 2 millones, ¿no? Esto, y también pues Iván Cepeda obviamente va a seguir fortaleciendo, ¿no? Esto beneficia directamente a las familias trabajadoras, pero también beneficia a negocios, a pequeños negocios que existen en municipios como Gualmatán, ¿no? Porque obviamente cuando las personas tienen más ingresos, tienen más capacidad de compra, obviamente empiezan a consumir mucho más en las tiendas, en las panaderías, en las ferreterías, e incluso empiezan a adquirir más productos de nuestros campesinos. Además, durante el gobierno de este último gobierno, y también lo va a seguir haciendo Iván Cepeda, pues es visibilizar, ¿no?, estos sectores que históricamente han estado abandonados, han estado olvidados. Por ejemplo, se han fortalecido los derechos de las madres comunitarias, de las trabajadoras domésticas y de miles de personas que han trabajado en sectores fundamentales para la sociedad, pero que no eran bien remunerados ni tampoco eran reconocidos. También se mejoraron y se van a seguir mejorando los ingresos de quienes prestan servicio militar y también de algunos integrantes de las Fuerzas Armadas. Con estas medidas se busca pues reconocer, ¿no?, su labor y dignificar su vida, ¿no?, dignificar sus condiciones. A esto se le suma también la recuperación de derechos laborales y que se van a seguir fortaleciendo, como por ejemplo el recargo nocturno, ¿no?, que ya logramos que se empiece a pagar desde las 7 de la noche y no desde las 9, como se planteó en el gobierno del señor Uribe. También el aumento progresivo del pago de quienes trabajan los domingos y los festivos. Estas medidas también se toman para reconocer, o como un reconocimiento de que el tiempo del trabajador vale, y que quienes sacrifican sus horas de descanso, sus horas con sus familias, realmente puedan adquirir una remuneración justa. Iván Cepeda, entonces, para conectar, propone continuar con el fortalecimiento de esos trabajos formales, también de apoyar a las microempresas, apoyar a los campesinos, y lo que me parece muy importante, apoyar a los jóvenes recién graduados. ¿Por qué? Porque estamos bajo una problemática, y es que nosotros, listo, ya estudiamos, nos logramos graduar, pero entonces estamos en busca de un trabajo, ¿no? Pero en todos los trabajos nos dicen que tenemos que tener una experiencia, pero nadie nos da esa oportunidad de adquirirla. Entonces la propuesta de Iván Cepeda es facilitar el acceso a este primer empleo, pero no solo eso, sino también poder crear oportunidades en el territorio para que nosotros como jóvenes no tengamos que ir a otra parte, no tengamos que abandonar nuestro hogar para buscar un trabajo, sino que podamos quedarnos y ayudar con el desarrollo de nuestra misma comunidad. También es importante en este punto reflexionar sobre la contratación por horas que se plantea en el gobierno del otro candidato, ¿no? Porque aunque esto a simple vista pueda parecer o inofensivo o ni siquiera lo entendamos mucho, puede significar más incertidumbre para las familias, menos ingresos estables, y también para nosotros como jóvenes, dificultad para poder cotizar y para poder llegar a pensionarnos, ¿no? Porque ya no va a haber un salario mínimo vital como en este momento, sino que todo va a depender por las horas que se trabaje, ¿no? Un trabajador no va a saber el otro mes cuántas horas va a trabajar, cuánto va a ganar, cuántos van a ser sus ingresos, porque como dije anteriormente, pues todo dependerá de las horas trabajadas. Esto es retroceder demasiado a lo que hemos logrado con este primer gobierno del cambio, ¿no? No podemos permitir que eso pase, ¿no?, con la reforma laboral que planteó este gobierno. Y yo estamos seguros que la discusión en este momento no es solamente que cuántos trabajos se van a crear, sino qué clase de trabajos, qué tan dignos, qué tan estables y qué tan seguros son para nuestros trabajadores y trabajadoras, que eso es lo más importante. Ahora quiero referirme a los programas de bienestar social. Y es importante en este punto aclarar que algunos de estos programas ya existían, ¿no?
Pero fue en este primer gobierno del cambio y también se busca pues articular con el gobierno de Iván Cepeda y el Aquilcue, que se sigan fortaleciendo, se sigan ampliando y también lleguen a más personas, ¿no? Sí, Iván Cepeda propone entonces continuar con este camino y profundizarlo. Uno de los programas más importantes es Colombia Mayor. Por mucho tiempo nuestros adultos mayores recibieron una ayuda, pero era muy limitada, era muy baja. Nosotros logramos que esa ayuda incrementara a los 230.000 pesos mensuales para casi 3 millones de adultos mayores. Lo que busca Cepeda es mantener estos 230.000 pesos mensuales, pero ampliar la cobertura para llegar a más adultos mayores, ¿no? Para alcanzar aproximadamente 4.5 millones de adultos mayores beneficiados. Y es aquí un punto muy importante que nos toca como comunidad, ¿no? Porque sabemos que por cifras conocidas, que en el municipio de Gualmatán faltan solo 60 adultos mayores para tener la cobertura total de este beneficio, ¿no? En nuestro municipio. Entonces, obviamente, con esta propuesta de ampliación de Iván Cepeda se busca que estos adultos mayores puedan ser beneficiados. Porque pues nuestros adultos mayores se dedicaron toda su vida al campo, a cuidar animales, a cosechar y no tuvieron esta oportunidad de poder pensionarse. Otro programa fundamental es Renta Ciudadana, que este programa busca pues ayudar a las familias más vulnerables que no pueden cubrir necesidades básicas, pero también brindarles oportunidades para que salgan adelante. Lo que Iván Cepeda propone es que no se les ayude monetariamente simplemente, o sea, sí, la ayuda, pero que vaya acompañada de proyectos productivos, también de acceso a créditos y el apoyo a emprendimientos, especialmente en la zona rural. Y aquí va uno de los programas que más nos concierne como municipio, y este programa sí no existe, ¿no? Este sí es un planteamiento de Iván Cepeda, y es la compra pública directamente a los campesinos. Esto significa que, por ejemplo, cárceles, escuelas, hospitales y demás programas alimentarios puedan comprar directamente papas, hortalizas, leches y demás cultivos que se dan aquí directamente a nuestros agricultores. Así entonces se reduce los intermediarios, también aumenta la ganancia de nuestros campesinos, de nuestros agricultores, y también se fortalece la economía rural. Aquí también es importante aclarar lo que a veces se critica mucho, ¿no? En redes sociales, por ejemplo. Y estas propuestas no buscan que la gente viva de los subsidios o que todo lo quieran regalado. Yo estoy convencida que buscan garantizar condiciones mínimas, dignas, de oportunidades para quienes más lo necesitan. Nadie sueña con vivir siempre esperanzado o esperando un bono. Lo que la comunidad verdaderamente quiere es trabajar, educarse, salir adelante con su emprendimiento, poder subsistir con su familia. Pero también es justo que, por ejemplo, un adulto mayor no pase hambre, que un joven no tenga que salir de su universidad, de educarse porque no tiene recursos, y que una familia que está pasando por algún problema pues sea ayudada. Finalmente, en materia de salud, Iván Cepeda propone acercar los servicios médicos a las comunidades, también fortalecer los hospitales públicos, garantizar la entrega de medicamentos, ampliar la atención en salud mental para los jóvenes, también llevar brigadas médicas a zonas pues lejanas. Esto se llaman los equipos básicos de salud. También, y esto es muy importante, busca incrementar, busca apoyar, impulsar la investigación y también el desarrollo de medicamentos de la mano con las universidades para así reducir costos y mejorar también el acceso de estos medicamentos a los pacientes. Quisiera terminar con una reflexión, y a veces analizamos muchos aspectos, en este caso la salud, desde nuestra propia realidad, ¿no?
Aquí en Gualmatán, por ejemplo, si nos enfermamos, podemos ir al puesto de salud, podemos ir a alguna droguería y a comprar algún medicamento, porque tenemos todo relativamente cerca, ¿no? Pero tenemos que dejar de ese individualismo, tenemos que dejar tenemos que tener empatía, ¿no? ¿Qué pasa con esas personas que tienen que viajar por muchas horas, pagando mucho dinero para poder recibir atención médica básica? De pronto aquí en Gualmatán, como lo dije anteriormente, estas brigadas no tienen mucho impacto o no parecen tan importantes, pero tenemos que pensar también en esas zonas, en esos pueblos, en esas personas, en esos colombianos que no tienen esa oportunidad, ¿no? Hay comunidades apartadas donde las personas, como dije, deben viajar durante horas, ¿no? Donde, por ejemplo, en Tumaco, muchas mujeres embarazadas no pueden hacerse sus controles, porque en estas regiones olvidadas y apartadas, la salud sigue siendo un privilegio para unos pocos. Por eso debemos pensar no solamente en nuestro beneficio, sino en el beneficio de toda la comunidad, quienes históricamente pues han estado olvidados, ¿no? Porque estamos convencidos que una sociedad, una Colombia más justa, más humana, se construye cuando todos entendemos que la educación, el empleo, la salud, una vida digna, no es un premio o para unos pocos, sino que es un derecho para todos, que debe ser pues también garantizado por el Estado. Muchas gracias. Bueno, buenos días con todos. Aquí muy feliz de volver a mi querido y hermoso municipio de Gualmatán. Feliz a toda la gente que nos está escuchando por la radio, por las diferentes redes a nivel nacional y por el internet a nivel internacional. Un saludo cordial a todos mis amigos de las veredas de aquí del municipio de Gualmatán, siempre se los lleva en el corazón. En esta oportunidad yo les voy a compartir una pequeña parte de la agenda de cambio basada en 3 ideas grandes de nuestro compañero Iván Cepeda. La primera, sector ambiente, poner la naturaleza, el agua y la transición energética como eje de desarrollo sostenible y estructural de la nación y a nivel institucional. Segundo, seguridad, construir seguridad y paz, pero siempre enfocado en una seguridad desde los derechos humanos y con una presencia real del Estado en los territorios, especialmente en los territorios que han sido abatidos por la violencia y viven en el conflicto armado desde hace muchos años. Y en tercer lugar, un pequeño abrebocas del sector económico, de cómo se va a ordenar la economía para que el Estado recaude más ingresos y pueda hacer posible el gasto público y podamos tener todas estas reformas, todas estas propuestas de Iván Cepeda que sean factibles. Y también un pequeño barniz sobre cómo se va a combatir la corrupción. Listo, comienzo. En primer lugar tenemos lo que es el sector ambiente y de desarrollo sostenible. Aquí la idea central es poner el agua y la naturaleza como eje de desarrollo, como bien había dicho. Entre las propuestas de nuestro candidato Iván Cepeda, tenemos que una de las propuestas principales es avanzar hacia una matriz energética renovable, es decir, ya no depender de las energías sucias como el petróleo y el gas que han hecho tanto daño a nuestro medio ambiente y que contaminan y que actualmente son eje fundamental del cambio climático. Nosotros debemos pensar muy bien este tipo de políticas porque el ambiente es algo que a todos nos afecta y como ingeniero ambiental tengo una férrea defensa por los recursos naturales y por los bienes intangibles de la naturaleza. Para esto también Iván Cepeda propone reestructurar los servicios públicos. Es decir, para el candidato Iván Cepeda existe una importancia muy grande sobre lo que es la crisis climática y garantizarles el acceso a los servicios públicos, el agua, saneamiento básico y energía hacia los territorios que están olvidados. Aquí en Gualmatán nosotros somos muy afortunados de tener todos esos servicios y nos parecen normales, pero créame que en territorios como la Alta Guajira, en territorios donde han estado afectados por la violencia, ni siquiera tienen agua. Otra propuesta es fortalecer la bioeconomía. Entiéndase la bioeconomía como ese modelo sostenible de tener recursos biológicos renovables y a partir
de la gestión del conocimiento con las empresas y las universidades, poder crear más comida, también tener más energía, lo cual nos va a ayudar todo eso para enfrentar el cambio climático. Una de las metas más ambiciosas de Iván Cepeda es la meta de deforestación a 2030, cero deforestación a 2030, especialmente en la selva amazónica y en nuestros ecosistemas más sensibles. ¿Por qué? Si bien en este gobierno tenemos la menor tasa de deforestación de la historia en el año 2023 y 2024, nos demostraron que sí es una realidad, que simplemente necesitamos es poner sobre la mesa un acuerdo nacional y proteger los recursos naturales. Tenemos la siguiente propuesta, que es hacer del agua un derecho fundamental, es decir, con esa protección a nuestras cuencas, a nuestro recurso hídrico y sobre todo el apoyo a nuestros acueductos rurales. Aquí hago un énfasis muy interesante porque en el municipio de Gualmatán existen los acueductos rurales, los acueductos independientes del servicio público de aquí de la empresa Aguas del Fraile Juan, lo cual esta propuesta les va a garantizar más constitucionalidad, más derecho y beneficios jurídicos y también beneficios económicos. Hay que defender nuestros acueductos rurales y nuestros acueductos comunitarios y apoyarlos en toda la gestión que ellos hacen, que también es admirable porque con pocos recursos se mueven y lo hacen de una manera excelsa. Finalmente, yo quería también hablarles dentro de este sector ambiente, algo que se ha popularizado mucho por las redes sociales y hay mucha desinformación, como es el fracking, y lo digo como es fracking, no es Franklin, como por ahí dicen. Lo que sucede es que les voy a explicar rápidamente qué es esto. El fracking es simplemente abrir un hueco en la tierra, meter un tubo 5 kilómetros para abajo y fracturar la roca con cantidades de agua a grandes presiones y sacar el petróleo y el gas de la tierra. Aparentemente pareciera que no hiciera ningún daño, pero vea lo que pasa. Estudios a nivel internacional, inclusive en Estados Unidos, muestran que el fracking es una de las peores prácticas que afecta a nuestro medio ambiente y nuestros acuíferos y la agua subterránea. ¿Por qué funciona de pronto en Estados Unidos? En la Unión Europea ya lo prohibieron. En Estados Unidos porque los ecosistemas son diferentes a los nuestros. Nosotros acá somos el segundo país más biodiverso y nosotros no tenemos las mismas características de los ecosistemas de allá de Estados Unidos y tenemos comunidades cercanas por todo el país. Por lo cual, hacer fracking, por ejemplo, en un lugar como el Magdalena Media sería fatal. Dañaríamos toda el agua, dañaríamos los acueductos, dañaríamos, incitaríamos a las enfermedades, el cáncer, porque estos metales pesados, porque esta agua a presión que tiene unos metales muy pesados y que fracturan la roca, se insertan por debajo del subsuelo y dañan nuestro recurso hídrico, afectando también a los animales y a nosotros mismos y dañando el tejido social. No existe fracking sostenible y yo quiero aquí ser muy enfático en eso. No existe y eso es una mentira y nosotros debemos ser muy conscientes y críticos al respecto de esas propuestas que están diciendo el protagonista adverso de la política, que dice fracking a lo que sea. No es fracking a lo que dé ni a lo que sea. Eso tiene que tener un plan y eso no puede ser sostenible y no se puede hacer aquí. Dentro de la política también ambiental, nosotros también recordemos que tenemos el páramo Paja Blanca, ¿no? Nosotros somos defensores directos del agua. Dentro de la política de los animales y de la vida, que es parte de la política ambiental, es reconocer constitucionalmente a los animales como seres sintientes y personas de derechos, es decir, que ya no queden a merced y voluntad del ser humano, que por general llega al maltrato y a ese tipo de situaciones muy adversas. Por eso nosotros lo que queremos es concientizar a todas las organizaciones de animales y de peluditos que apoyen la iniciativa de Iván Cepeda, porque él también va a crear un viceministerio de los derechos de los animales para llevar a plenitud a través de un observatorio nacional de bienestar la protección animal. También se va a eliminar definitivamente los espectáculos agresivos de tortura animal como la tauromaquia, corralejas y peleas de gallos. La tauromaquia ya prácticamente con el gobierno que termina, eso se acabó, esa mala cultura. Y también se va a incluir dentro de las propuestas de Cepeda, nos dice que va a incluir la educación climática, ambiental y de protección animal en las escuelas
escuelas, colegios y universidades. Miren esta propuesta tan interesante, articular la parte de la educación pública, la educación en los colegios con el sector ambiente para que desde los niños entiendan y valoren el recurso hídrico y también valoren nuestros animales. También se va a proteger los sistemas silvestres y se va a hacer unos fuertes planes y programas de contingencia con la deforestación, y también se va a utilizar la inteligencia artificial para poder controlar todo este tipo de escenarios violentos que se ven especialmente en el Amazonas, que son la deforestación agresiva. Y también impulsar algunos sistemas de modelos sostenibles, de ganadería sostenible, como la ganadería silvopastoril. Dentro del sector económico, la propuesta fundamental es que para Iván Cepeda la propuesta económica no se basa en ordenar solo las finanzas públicas y hacer una transparencia en eso, sino que aquí hay que recordar que este gobierno, si bien existe un déficit fiscal que lo va a retomar, esto se viene dando porque el anterior gobierno, que terminó, el gobierno de Duque, nos dejó una deuda inmensa, prácticamente nos quebraron el Estado. ¿Por qué? Porque nos dejaron con una deuda de más de 70 billones de pesos del fondo del Fondo de Precios Nacional, el FEPEC, el cual también tuvo un costo político. Nos dejó endeudados con el Fondo Monetario Internacional con 5.300 millones de pesos, y no nos pasaron 2 reformas en leyes de financiamiento en el 2025-2026. Eso mucha gente no lo sabe. Prácticamente nos dejaron quebrados el Estado, y así le tocó al gobierno Petro iniciar. Valga la redundancia que el ministro de Hacienda era José Manuel Restrepo en su momento, ministro de Duque, nos dejó quebrados el Estado. Muchas gracias. Pero ¿qué sucede aquí? Aquí sucede que el gobierno, a pesar de esa situación, se ha podido mantener y ha podido adquirir el gasto social, y mantiene las reformas que todos mis compañeros aquí han dicho, las mantiene vigentes. Aún el Estado no se ha quebrado. Por eso Iván Cepeda lo que propone es revisar el estatuto tributario y hacer una nueva reforma tributaria para que los altos patrimonios, los súper ricos, esto no nos va a afectar a nosotros, puedan aportar más. Personas que ganan más de 3.000 millones de pesos o más de 10.000 millones de pesos en personas jurídicas. Difícil ese tipo de situaciones, ¿no? Pero bueno, ya vamos viendo cómo nos vamos concientizando, y pues esta es como más o menos un pequeño abrebocas de todo el plan de gobierno. Podríamos quedarnos todo el día. Son las 12:07 minutos. Gracias Brian, gracias Erin y Beth. Y tendríamos entonces unos 5 minutos para hacer una invitación. Ustedes mismos, ¿no es cierto? Bueno, entonces les damos paso para que hagan la invitación para esta jornada electoral que se avecina ahora el 21 de junio. Bueno, nosotros hemos expuesto algunos ejes fundamentales, pero muy pequeños. Esto es muy grande, para exponer una hora no alcanzaríamos, y por eso invitamos a la comunidad del municipio de Gualmatán a que se informe, a que no creamos todo lo que aparece en redes sociales, a invitarlos a ser críticos frente al momento coyuntural que está viviendo el país. Y por eso ponemos sobre la mesa y les invitamos que comparen un plan de gobierno estructurado, que tiene gestión, que tiene fuerza, de 118 hojas de nuestro candidato Iván Cepeda contra 3 hojas del adversario. Ahí dejamos a la gente que por favor pues revise las propuestas y empiece a sacar sus propias conclusiones. Asimismo, enfatizamos la hoja de vida de nuestro candidato Iván Cepeda. La dejamos para que ustedes consulten quién es Aida Quilcue, que podamos llegar a profundidad del pensamiento de estas personas que van a gobernar nuestro país, para que las conozcan a nivel ético, muy importante, a nivel ético, a nivel profesional y a nivel político. Y también estaría pues la hoja de vida del contradictorio, ¿no? Y nosotros también queremos hacer una énfasis en que si nosotros queremos, y yo aquí quiero ser muy enfático en esto, aquí no se trata, y mis compañeros con todo lo que hemos expuesto, aquí no existe, eso es un mito de que se tiene que salvar la patria, que hay que defenderla de algo. No hay que defender ni salvar nada. Lo que hay es que profundizar en las reformas sociales, lo que hay es que profundizar en las reformas estructurales que también le ha hecho a nuestra gente, a los campesinos, a la entrega de tierras, a los estudiantes, a nosotros, porque yo también soy hijo de la universidad pública, a la gente de clase media, a la gente trabajadora.
todas estas reformas del gobierno Petro se tienen que profundizar. Y claro, nosotros somos autocríticos, no todo ha sido perfecto. Hay errores, y Iván Cepeda reconoce los errores, y eso es lo que nosotros tenemos que cambiar, y eso es lo que se va a cambiar, y eso es lo que él propone reestructurar, y por eso él llama a un gran acuerdo nacional. No va a haber asambleas nacionales constituyentes, eso él ha estado hablando desde el principio de la campaña. Yo no sé por qué se ha tergiversado tanto la información de un gran acuerdo nacional, y él no va a proponer una asamblea nacional constituyente. Que el presidente un tiempo ya andaba con esa idea, pero eso es el presidente, no es el candidato Cepeda, y recordemos que vamos a elegir es a Iván Cepeda, no al presidente Gustavo Petro. Por favor, diferenciar eso mucho. También nosotros como demócratas, como personas conscientes y jóvenes, nosotros no reconocemos enemigos en la otra campaña ni en la gente que va a votar por la otra campaña. Nosotros somos demócratas, y gracias a la democracia que hoy tenemos, porque tampoco es que se va a acabar la democracia, es más, se ha fortalecido, cada cual podrá ir a votar por quien quiera, y eso está muy respetable. Nosotros llamamos a diálogos, acuerdos, a respeto. Nosotros todos somos gualmatenses y no hay razón de generar violencia entre nosotros por política, porque al final todos somos hermanos y no reconocemos enemigos, y nosotros tampoco tenemos planes, ni la campaña de Cepeda, de desaparecer o de extinguir a quien piense diferente a nosotros. ¿Por qué? Todos pueden pensar diferente, y eso es lo bonito, que las sociedades se diversifiquen, no todos podemos pensar igual, nosotros no vamos a destripar a nadie. Entonces, invitar a que voten este 21 de junio, un voto a conciencia, por favor, señores, por favor, mis amigos del campo, por favor, estudiantes, por favor, docentes, por favor, los canales de comunicación. Estamos ante una oportunidad inmensa de seguir profundizando y generando esos matices de equidad, de justicia social, de democracia, de seguridad humana. Debemos seguir profundizando eso, porque eso es lo que a nosotros nos va a hacer grande como nación. Agradecemos a la emisora, a Roger Vallejo. El 21 de junio estaremos pues muy pendientes de la votación, todos los jóvenes, al Comité de Pacto Histórico, a la gente que amablemente nos ha escuchado. Muchas gracias, Roger, por el espacio, y créame que en serio, muy agradecido de parte de todos nosotros que usted haya accedido a este tipo de entornos, porque así podemos aclarar muchas cosas. Muchas gracias a todos, y nos veremos muy pronto, mis amigos, en la pedagogía. Gracias. 13 minutos, oyentes de Verde Estéreo 104.3. Hoy jueves, 18 de junio, hemos estado con los delegados del grupo político Pacto Histórico, de aquí del municipio de Gualmatán, que apoyan al señor Iván Cepeda Castro a la presidencia y su fórmula Aida Quilcue Vivas a la vicepresidencia. Gracias también a quienes nos han seguido por redes sociales, a quienes han estado con nosotros también a través